Yayoradhamadava Kunjavihari Yayoradhamadava Kunjavihari Gopijanamalava Girivaradari Yashodanandana Brajayana Ranjana Yashodanandana Brajayana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayoradhamadava Kunjavihari Yayoradhamadava Kunjavihari Gopijanamalava Girivaradari Yashodanandana Brajayana Ranjana Yashodanandana Brajayana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Bolo Hari Hari Hare 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 Rama
Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya. Jaya Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jaya Radha, Govinda Chandra Radha, Govinda Chandra Radha, Jaya. Jaya Vishnupad, Paramahansa Parivraya Kacharya, Astotarasata Subhina Gracia Vai, Chanaravindan Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai, Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Todas las glorias sean para los devotos reunidos. Todas las glorias sean para los devotos reunidos. Todas las glorias sean para los devotos reunidos. Todas las glorias sean para sus señorías, Sri Sri Guru y Sri Gauranga. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine, Namaste Sarasvati Deven, Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sunyavadi Pasatyade Satarine. Hare Krishna, buenos días. No puede preguntarse, ¿y por qué cantan tanto? Porque en esta era, conocida como Kali Yuga, porque el mundo material es real, pero es temporal. Y hay varias eras. Estamos en la última, que se llama Kali. En otras eras, los procesos para la autorrealización eran diferentes. En la era de oro, o Satya quiere decir la verdad, Satya Yuga, que dura 1.600.000 años. El proceso de la autorrealización era el yoga místico. Las personas se iban a un lugar apartado, un lugar remoto, y porque la vida duraba 100.000 años,
en esa. Ahora difícilmente llegamos a los 100. Algunos llegamos a los... Yo ya voy cerca a los 70. Aquí nuestro querido devoto Ambarís ya ha pasado de los 90. Va a cumplir 93 este año. Y se conserva bien, porque ha cuidado su vida. Pero difícilmente vemos gente de 100 años, 101, 100... Hay, no es que no haya, pero no es lo normal. Lo normal es que entre los 70 y los 80 ya el cuerpo está muy castigado, está muy cansado y lo tenemos que abandonar. Pero en esta época, Satya Yuga, la gente vivía 100.000 años. Y de los 100.000, 60.000 años, cada uno puede... Nuestra mente está muy limitada y puede ser que no lo afectemos, pero fue así. El proceso era el yoga místico y dedicaban 60.000 años. Se olvidaban de todo, de la familia, de la vida sexual, de los negocios, de todo. Era una era diferente, donde nadie mentía, todo el mundo decía la verdad. La gente brillaba, la salud era buena, los vegetales, las verduras tenían más sabor y más nutrientes que ahora. Y la gente, no había odio ni rencor, esas cosas no existían, no había engaño. Satya Yuga. Conforme iba pasando el tiempo, entraron en otra era llamada Treta Yuga, donde ya la duración de la vida, en vez de 100.000 años, se acortó a 10.000 años. Y ya no podían practicar ese proceso de Ashtanga Yoga. Ya la gente ya empezaba a ver mentiras, empezaba a ver envidias. En esa era vino la encarnación de Krishna, llamada Rama. De ahí la historia del Ramayana. ¿Habéis oído? Ramayana, el viaje del señor Rama. Así como Krishna es de un color azul negruzco, la encarnación de Dios, conocida como Rama, era de un color verduzco. Entonces, las prácticas ya no eran las mismas, ya no se podían concentrar en la meditación y en el Ashtanga Yoga. El proceso de autorrealización era encender un fuego y cantar muchos signos de los Vedas, con la métrica y la rítmica y la consonancia perfecta. Y en esos fuegos echaban mucha mantequilla clarificada aquí. Y también en aquella época había mucho oro en el planeta. Ponían oro en el fuego también, metales preciosos, rubíes, esmeraldas, zafiros, diferentes granos, trigo, cebada, centeno, y los sacerdotes cantaban mantras. Entonces, si el sacrificio de fuego, el yagya, que no sacrificaban a nadie, a ninguna persona, ni nada, si era correcto, el señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, descendía y todo el mundo lo podía ver. Pero con el paso del tiempo la gente se fue, por así decirlo, degradando, porque todo en este mundo material tiende a deteriorarse. Cuando éramos niños o niñas, teníamos un cuerpo jovencito y todo el mundo lo quería besar. Todo el mundo nos quería coger en sus brazos. Ahora ya no tanto, porque el cuerpo se va envejeciendo. Entonces en este mundo todo se deteriora. Los coches, las casas, los edificios, todo. Entonces ya entraron en otra era, Dwapara Yuga, donde la duración de la vida humana se acortó de 100.000 a 10.000 y a 1.000 años. Por eso cuando
leemos el Antiguo Testamento, Matusalén vivió 700 y pico, Noé vivió, Abraham vivió, y todos vivían unos años que ahora, unos 400 y pico, 500, 700, porque vivieron en otra era. Entonces el proceso de la autorrealización era erigir templos, sinagogas, mezquitas, lugares de culto, y la gente en esos recintos adoraba a Dios. Así lograban la perfección. Pero con el transcurso del tiempo llegamos a esta era que se llama Kali. Kali Yuga quiere decir la era de... No es de Cali, de Colombia. ¿No? Kali Yuga es la era de riña, hipocresía, donde por cualquier cosa nos estamos peleando, por tonterías, por tener la razón. Había una historia una vez, que la contó aquí un maestro, un swami, que había dos personas que estaban peleando, argumentando. Uno decía que el cuchillo cortaba más que las tijeras. Y entonces el otro decía, no, es que las tijeras cortan más que el cuchillo. Y bueno, estaban cerca de un río y se cayeron. Y se estaban ahogando. Y uno salía y decía, cuchillo corta más. Y el otro hacía así, no, las tijeras. Y se ahogaron los dos por discutir. Entonces en esta era discutimos por cualquier cosa. En la era de Satya había mucho oro, como habíamos dicho. Todo era de oro. ¿Ahora qué es? De hierro. ¿Los coches de qué son? De hierro. Los edificios, ¿cómo se llaman? Bases. Las bases de los edificios son de hierro. En esta era de Kali hay un verso en el Srimad Bhagavatam muy famoso que dice Manda, en sánscrito, Manda Sumanda Matayo, Manda Bhagya. En esta era tenemos una duración de vida corta. Como hemos dicho, difícilmente llegamos a los 80, 90 años. Si alguien ya tiene más de 90, es afortunado. La duración de vida es corta. Y como decía el otro día un compañero, y la mitad de la vida, de esos 70, 80 años, la pasamos durmiendo. Otra parte de la vida, jugando. Otra parte, en la edad del pavo. Aquí se dice en España la edad del pavo, Adolescencia. Cuando te enamoras y ves flores por todos lados y corazones. Esa se llama la edad del pavo. Entonces, ¿cuánto tiempo queda para la autorrealización? Muy poco. Por eso en esta era ha venido el avatar, que lo tenemos aquí en el altar, que están con los brazos en alto, Chaitanya y Nityananda. Y por eso los domingos leemos el Chaitanya Charitamrita. Amrita quiere decir inmortal, el néctar inmortal de la vida de Chaitanya Mahaprabhu, que vino hace 500 años. Es la encarnación de Krishna más reciente y más misericordiosa, porque nos han dado un proceso muy sencillo: cantar, bailar y tomar prasada. ¿Qué os parece? Eso lo puede hacer cualquiera, hasta un niño. El señor Chaitanya no nos pide que nos vayamos a las montañas, a los Himalayas, a practicar un yoga místico, que va a ser muy difícil, porque hoy en día pasan aviones por todos los sitios, hay disturbios por todos los lados, estás en un lugar remoto de la India o de otra parte de Sudamérica y suena el móvil, suena el celular, ya no te concentras en la meditación, estás viendo los mensajes, fulanito me ha dicho, no podemos hacer ese hatha yoga que decían los sabios en Satya Yuga. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, aquí encima de la figura principal del maestro Prabhupada,
tenemos ese cuadro que hay 5 personalidades. El del medio, de color, ropa de color amarillo, es Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna es Radha, como dijo el otro día un compañero, es Radha y Krishna juntos. Sri Krishna Chaitanya. Está con los brazos en alto. Y a su izquierda está Nityananda, que tiene ropas de colores azules. Chaitanya y Nityananda son hermanos. Y al lado de Nityananda, con barba, está Advaita. Advaita. Y en el lado derecho nuestro está Gadadhara, de ropas de color un poquito más ocre, rojizo. Gadadhara. Y el último, que está sin pelo, Srivas. Estas personalidades expandieron el canto del santo nombre por toda la India, hace 500 años. Cuando Cristóbal Colón le pidió a los reyes católicos Isabel y Fernando naves y personas para ir a la India, para ir al Japón, a la China, a las Indias, a las islas de las especies. Él no quería ir a América, él quería encontrar un camino más corto para ir a Asia. Por eso cuando llegó, a los habitantes les llamó indios. Pero no eran indios. ¿Me explico? Sí. En la misma época que él escribía esas cartas a los reyes católicos, que esas cartas están en Sevilla, una ciudad que se llama Sevilla, y están en Valladolid, en el archivo de las Indias. Allí él decía, los llamaba indios, a los habitantes del continente americano. En la misma época, Chaitanya y sus asociados iban de pueblo en pueblo, aldea en aldea, cantando y bailando. ¿Qué cantaban? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es un Maha Mantra. Mantra está compuesto de 2 palabras, man, mente, y tra, liberación. Es un mantra que libera del concepto corporal de la vida y nos desarrolla el amor por Dios. Pero este es un maha grande, un grande mantra. Hay que cantarlo con atención y a su debido tiempo tendrá su efecto. ¿Sí? He querido hacer esta introducción antes de empezar a leer el Chaitanya Charitamrita. Gracias por vuestra atención y paciencia. Ahora vamos a leer, son 4 tomos, ahí están. Es decir, que es una vida resumida. Y cada tomo tiene 1588 páginas, donde se describe la vida, porque hubo contemporáneos que vivieron con Chaitanya Mahaprabhu y escribieron de buena tinta, estaban con él y escribían lo que estaba pasando. No son invenciones. Se dice que el Nuevo Testamento lo escribieron muchos años después de que Jesucristo se había ido de este planeta, ¿sí? Y hubo muchos evangelios, muchos. Hay 4 que son principales, que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha puesto, pero que hay más, hay muchos. Los apócrifos, del Evangelio de María Magdalena, el de tal, el de cual. Pero los biógrafos de Chaitanya Mahaprabhu vivían con él, ¿sí? Y escribieron estando en vida. Claro, fueron escritos en bengalí, porque él apareció en Bengal. Pero están en bengalí y después están en castellano. Y están en todos los idiomas del mundo, gracias a su divina gracia,
Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que se sacrificó y en 2 meses tradujo esos 4 tomos grandes. 2 meses. Y se imprimieron. Hicieron lo que se llama un maratón de pinturas, de los versos, en el templo de los ángeles. Bueno, vamos a ir con el verso que toca hoy. Para poner en contexto, primero vamos a glorificar a Chaitanya Mahaprabhu y a sus asociados. Es así la oración. Repitan, por favor. Yayo Shri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yaya Advaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda, Yayo Shri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yaya Advaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda, Yayo Shri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yaya Advaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda. Aquí se glorifica al Panchatattva, esas 5 personalidades, Chaitanya, Nityananda, Advaita, Gadadhar, Shrivas y todos los devotos del Señor que hay por todo el mundo y por otros planetas, no solo la Tierra. Hay devotos por doquier. Entonces el contexto es que si Chaitanya Mahaprabhu se encontró con un gran devoto que era tío suyo a nivel espiritual, porque era hermano espiritual de su maestro espiritual. El señor Chaitanya está viajando por el sur de la India y está visitando, es un viaje que duró 2 años, porque en aquella época, hace 500 años, pues no habían coches, no habían aviones, no habían motos, o habían animales o a pie. Y si Chaitanya Mahaprabhu siempre iba a pie, no utilizaba burros, ni caballos, ni bueyes, a pie. Entonces recorrer todo el sur de la India le llevó 2 años. Y llegó a un lugar que se llama Pandharpur, que está en el sur de la India, que es un lugar sagrado como Vrindavan también, como Rishikesh, Haridwar, Ramesvaram. En India hay muchos lugares sagrados. Y en este lugar, Pandharpur, se encontró con Rangapuri, que era tío espiritual de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces el verso que está apuntado es el 301. Vamos a leerlo, por favor. Repitan. Prabhu Kahe Purvashrame Tenja Mora Brata Jagannatha Mishra Purvashrame Mora Pita Prabhu Kahe Purvashrame Tenja More Brata Jagannatha Mishra Purvashrame Mora Pita. ¿Alguien quiere leerlo? Prabhu Kahe Purvashrame Tenja Mora Brata Jagannatha Mishra Purvashrame Mora Pita. ¿Alguien más? Prabhu Kahe Purvashrame Tenja Mora Brata Jagannatha Mishra Purvashrame Mora Pita.
No pasa nada, no pasa nada. Solamente por escucharlo hay beneficio espiritual. Dice Prabhupada, nos explicó que a veces uno canta mantras y no sabe el significado, pero es como cuando estás enfermo y vas a un médico y los médicos escriben de una forma muy particular y tú no entiendes ni la receta ni la composición de la medicina, pero tienes fe y lo tomas y te curas. Entonces esto es lo mismo. Cantamos los mantras y hay un beneficio muy grande. Repitan, por favor. Prabhukaje. El Señor contestó. Purvashrame. En mi antiguo ashram. Ashram quiere decir el lugar espiritual, sagrado, de crecimiento espiritual. Tenja. El Morabrata. Mi hermano. Jagannath Mishra, Jagannath Mishra, Purvashrame, en mi antiguo ashram, Morapita, mi padre. Si Chaitanya Mahaprabhu, él antes de ser un sannyasi, un renunciante, un Goswami, había estado casado y tenía un padre y una madre. Y tenía un hermano, que a una edad joven, su hermano, había tomado la orden de renunciante, de sannyasi. Y se había ido a viajar por toda la India, y en este lugar en concreto, Pandharpur, habían abandonado este mundo. Ese es el verso anterior. Dice, vamos a leer antes de leer el 301. Dice, Sri Rangapuri informó así Chaitanya Mahaprabhu de que en aquel sagrado lugar llamado Pandharpur, el sannyasi llamado Sankarananya había alcanzado la perfección. Significado por su divina gracia Srila Prabhupada. El hermano mayor de Sri Chaitanya Mahaprabhu se llamaba Vishvarupa. Había abandonado el hogar antes de que Sri Chaitanya Mahaprabhu y había entrado en la orden de renunciante o sannyasi. Ya es Sri Gonita aquí, ya es Sri Radha Govinda Chandra aquí, ya es Sri Giri Govardhan aquí, ya. Después de viajar, había entrado en la orden de sannyas, recibiendo el nombre de Sankaranaya Swami. Después de viajar por todo el país, finalmente había ido al lugar llamado Pandharpur, donde había muerto después de alcanzar la perfección. En otras palabras, había entrado en el mundo espiritual. Hay otro mundo. Como decía cuando le preguntó Pilatos a Jesucristo, pero tú eres rey. Mi reino no es de este mundo. Estaba hablando del mundo espiritual. Según los Vedas, Jesucristo también tiene un planeta en el mundo espiritual. Según los Vedas, el mundo espiritual es 3 veces mayor al mundo material. Aquí hay muchas galaxias, universos, planetas. Pues el mundo espiritual es 3 veces más grande. Entonces aquí dice Prabhupada que en otras palabras había entrado en el mundo espiritual. Eso es lo que aspira al devoto, a servir a Krishna en el mundo espiritual. Porque allí ya no tiene que cambiar de cuerpo. Krishna dice en la Bhagavad Gita que esa morada mía, el mundo espiritual, no está iluminada ni por el sol, ni por la luna, ni por ningún tipo de electricidad. Los planetas son autoefulgentes. No hay vejez, no hay enfermedad, no hay nacimiento y no hay muerte. ¿Quién no quisiera ir a ese lugar? Porque todas esas cosas, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, causan sufrimiento. ¿Cómo? Samsara. El samsara, sí señora. Pero son causa de sufrimiento. Por eso Gautama Siddhartha
Buda, él abandonó el palacio de sus padres y fue a terminar con ese samsara. Entonces aquí Prabhupada dice que el hermano de Sri Chaitanya, Sankarananya, había entrado en el mundo espiritual después de abandonar su cuerpo mortal en Pandharpur. Sri Rangapuri, un discípulo de Madhavendra Puri, hermano espiritual de Ishvarapuri. Ishvarapuri era el hermano de Ishvarapuri, era el maestro espiritual de Sri Chaitanya y era hermano de este Rangapuri. En India, si vas y le dices a alguien, no, es que en España nos llamamos García, Pérez, José, Pepe, para ellos es raro. Entonces para nosotros resulta un poquito Rangapuri, Madhavendra Puri, Ishvarapuri, Sri Chaitanya, pero son nombres también, ¿sí? Hay que fijarse en el contexto. Rangapuri era un discípulo de Madhavendra Puri y hermano espiritual de Ishvarapuri. Reveló esa importante noticia a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y ahora el verso que toca hoy dice, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, en mi antiguo ashram, es decir, cuando él era casado, porque él tomó la orden de renuncia a la edad de 24 años. Era joven. Su esposa apenas tenía 16 años. Y era muy hermosa. Y la madre, que ahora lo va a decir aquí en los versos, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, era una madre muy cariñosa. Sachi, de nombre Sachi. Pero él, por el beneficio de la humanidad, tomó la orden de renunciante a los 24 años de edad. Sri Chaitanya lo tenéis ahí, el de la derecha, con los brazos levantados. Ya era Singhalet. Era muy hermoso. Sé que medía 2 metros. Y era muy, muy hermoso. El color de su piel era de color como el oro, como Radharani. Y él lloraba de amor por Dios. Entonces esa combinación era muy hermosa. La gente cuando lo veía despertaba el amor por Dios. Era algo indescriptible. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, en mi antiguo ashram, Sankarananya era mi hermano y Jagannath Mishra era mi padre. Tras su conversación con Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Rangapuri partió hacia la ciudad de Dwarka. Dwarka es también un lugar sagrado. Dwarka Puri. Dwarka está situada a las orillas del mar y hoy en día hay documentales de la National Geographic y de la BBC donde han descubierto la ciudad de Krishna bajo el agua. Así que no es cuento chino, no. Krishna existió y fundó la ciudad de Dwarka. Y en Dwarka tenía 16.108 palacios, todos de mármol. Y esa ciudad está sumergida en el mar. Y ahora la han descubierto, la ciudad. Entonces este santo Rangapuri partió para Dwarka. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu se quedó unos días más en Pandharpur. Después de que Sri Rangapuri partiese hacia la ciudad de Dwarka, Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó 4 días más con el brahmana de Pandharpur, donde se bañó en el río conocido como Bhima. Aquí en el norte, en Guipúzcoa, hay un río que se llama Deva. No sé si habéis oído. Deva. ¿Sí? ¿Alguien lo conoce? Sí. Por ahí, ¿usted lo conoce? Sí. El río Deva. Deva es el nombre de los semidioses. Está en Guipúzcoa. Sí. Yo también lo he visto. Entonces este río se llamaba Bhima. Hoy se llama Chandravaga. ¿Quién? Este río. ¿El Bhima? Sí, hoy se llama Chandravaga. Al día de hoy. Y visitó el templo de Vitala.
A continuación, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue al río llamado Krishna Bemba, donde visitó muchos lugares sagrados y templos de diversos dioses. En India es un lugar muy auspicioso porque por cualquier lugar que vayas hay templos, pero miles. Se dice que en Vrindavan hay 5.000 templos. En Ayodhya, que es donde vivió Ramachandra, y en Rey hay más de 7.000. En Pandharpur son ciudades de 60.000 habitantes, no pensemos que son de millones. Igual como aquí en España te encuentras bares por cada esquina, en la India encuentras templos en cada esquina. Aquí a la gente le gusta ir a los bares, tomar tapas, tomarse sus chiquitos, sus vasos de vino, sus cervezas, whisky. En India les gusta ir a los templos, bañarse en los ríos sagrados. Por eso ahora va a describir muchos ríos sagrados en el Chaitanya Charitamrita. A continuación, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue hasta el río Krishna Bemba, donde visitó muchos lugares sagrados y templos de diversos dioses. Significado. Este río es una rama del río Krishna. Dice que Thakur Bilmamangala vivió a orillas de este río, que se conoce también con los nombres de Vina, Beni, Sina y Bhima. Este devoto que nombra se llama Thakur Bilmamangala. Era rico, vivió hace muchísimos años en la India y tenía debilidad por las mujeres, especialmente por una prostituta que se llamaba Chintamani. Chintamani quiere decir piedra de toque, que todo lo que toca lo convierte en oro. Chintamani. Esta prostituta era muy hermosa. Entonces Bilmamangala Thakur estaba en el crematorio, estaban quemando a su papá, que había fallecido, y se acordó de Chintamani. La mente la tenía puesta en esa señora. Pero esa señora era una gran devota. Lo que pasa que por circunstancias de la vida era prostituta, como el que es carpintero, albañil, tienen su profesión. Total, que era un día gris, llovía mucho, había truenos, relámpagos, y estaba allí en el crematorio, había mucha gente, y le entraron deseos de reunirse con esta prostituta. Entonces se marchó. Tuvo que pasar un río, casi se ahoga. Cuando llegó donde vivía Chintamani, la puerta era de noche, estaba cerrada, pero vio que la ventana estaba abierta. Para subir hasta la ventana se agarró de una serpiente y pensando que era una rama. Cuando llegó donde Chintamani, tenía toda la ropa mojada, hecho una pena, como vulgarmente se dice. Estaba cansado, fatigado. ¿Qué le dijo Chintamani a Bilmamangala Thakur? Si todo lo que has hecho por venir a verme a mí y disfrutar de mi cuerpo, lo haces por Krishna, te irías al mundo espiritual. Y entonces eso le llegó al corazón. Dijo, ya no más. Me voy a Vrindavan a ser un devoto de Krishna, a servir a Krishna. Estaba lejos, porque esto estamos hablando del sur de la India, y Vrindavan está al norte. Total, que fui andando y llegó a la casa de un brahmana. Brahmana es un sacerdote. En la India los brahmanas también tienen esposas, se casan. Y parece ser que la esposa de ese brahmana era muy bonita, era muy guapa, era muy atractiva. Y el brahmana le estaba dando caridad
Abhidhamangala Thakur le estaba dando posada, le estaba dando habitación, le estaba dando comida y encima deseaba a su mujer. Y dijo, qué caído que soy, qué bajo que soy. Y le pidió a la señora, esposa del brahmana, los ganchos que se ponen las mujeres para sujetar el pelo. Y se sacó los ojos. Porque dijo que estos ojos me están impidiendo el ir a Vrindavan y servir a Krishna. Ya no los necesito. Y se quedó ciego. Pero Krishna es muy misericordioso. Cuando él estaba llegando a Vrindavan, Krishna venía todos los días y le traía leche. Y él no sabía que era Krishna, él pensaba que era un niño. Hay muchas historias de Bhima. Él escribió un libro llamado Krishna Karnamrita. Ahora lo va a decir Prabhupada. Quedan 10 minutos. Verso 305. La comunidad brahmana del lugar estaba formada de devotos puros. Esos brahmanas que estudiaban regularmente un libro titulado Krishna Karnamrita, obra de Bilvamangala Thakur. Este que había ido a ver a Chinta, después se volvió un santo. Un santo. Significado por Srila Prabhupada. Este libro fue escrito por Bilvamangala Thakur y consta de 112 versos. Hay 2 o 3 libros más con el mismo título, así como 2 comentarios del libro de Bilvamangala. Uno de estos comentarios fue escrito por Krishnadas Kaviraj Goswami y el otro por Chaitanya Das Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu se sintió muy complacido de escuchar la lectura del Krishna Karnamrita. Con gran afán hizo que lo copiaran y se lo llevó consigo. En el viaje del sur de la India, Chaitanya Mahaprabhu había recopilado 2 libros, la Brahma Sanghita, que son las oraciones que hizo Brahma al Señor Krishna. Brahma es el ingeniero de la creación, el que diseña los cuerpos de mosca, de elefante, de hormiga, de cucaracha. Todos los cuerpos los diseña Brahma. Brahma es muy inteligente. Entonces Brahma, cuando vio a Krishna, cantó, porque no habló, cantó. Es como Krishna cuando le habló a Arjuna la Bhagavad Gita. Bhagavad del Señor, Gita, canción. Krishna cantó. Entonces Brahma cantó la Brahma Sanghita. Y Sri Chaitanya recuperó esos 2 libros, la Brahma Sanghita y el Krishna Karnamrita. Y ahí en la Brahma Sanghita se dice cómo es la morada de Dios, cómo es el mundo espiritual, cómo es Dios, porque es una persona con un cuerpo espiritual. Chintamani Prakaraksama Sukalpa Vriksha. Dice que en el mundo espiritual los árboles son Kalpa Vriksha, son árboles de deseos. Aquí usted va a una higuera y solo le da higos, no le da peras ni manzanas. Pero en el mundo espiritual, a un peral le puede pedir melocotón o uvas, porque son kalpa vriksha, árboles de los deseos. ¿Y las casas de qué son? Chintamani, son piedras de toque. Y en el mundo espiritual se describe que cada paso es una danza y cada palabra es una canción. Allí no hay cansancio, no hay sufrimiento. Y ahí es donde queremos llegar, a la morada espiritual. Quedan 5 minutos, lo vamos a dejar por si hay alguna queja, hay algún comentario, alguna pregunta. Ahora es el momento. ¿Sí? El templo, donde dejó el cuerpo el hermano del señor Chaitanya, el templo del señor Vitala. Sí. es el templo que tiene el mejor vastu de toda la India. Vastu. Por eso dice que
llegó al mundo espiritual porque el vasto era perfecto, ¿no? Bueno, se fundió en la deidad, pero que el vasto del templo era impecable y En India hay muchos templos, aquí somos poquitos, no llegamos a 20 en esta habitación, pero yo he estado en templos en la India donde para ver a la divinidad hay que esperar 8 horas, porque cada día van entre 70 y 100.000 personas, cada día, y ayunando, un calor que hacía. Iba con otros 3 compañeros y decían, no, vámonos para atrás, pero miraban la cola que había atrás y era mejor seguir. Es decir, que en India hay muchos lugares, como ella dice, que tienen un vastu quiere decir la constelación, cómo está situado con el norte, el sur, lo que lo dicen los chinos el Feng Shui, ¿sí? La India es anterior a los chinos, es más antiguo, y entonces el vastu es muy importante para construir las casas, los negocios, los templos y todo. ¿Usted tenía también? ¿Levantó la mano? Sí, Prabhu, de la historia que nos estaba contando de Bhima, que se sacó los ojos. Bhima Mangala, Thakur. Escribió un libro. Sí, Krishna Karnamrita. No está en Y en español. esa época Krishna estaba vivo. Krishna siempre... No, pero estaba vivo físicamente. Krishna es Dios. Él no está... No, sí, pero en esa Krishna época... estaba con él. Él iba y le daba leche todos los días. Le llevó de la mano hasta Brindavan. Claro, porque era ciego. Krishna está aquí ahora también. Ah, claro. Krishna está en todas partes. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Él no puede morir. Hay una historia en el Bhagavatam que para confundir a los ateos, cuando Krishna después de estar 125 años en la tierra, estaba en un bosque y había un cazador, y vio lo que es el talón de Aquiles, el talón de Krishna, y lo confundió con un venadito, con un corzo, y le tiró una flecha y le dio en el talón, y Krishna dejó un cuerpo material y se fue con su cuerpo espiritual, para que los ateos digan, ¿ves? Krishna también murió. Ya os voy a contar una historia corta, me gusta contar las historias, las he vivido. Entre Azpeitia y Azcoitia está el santuario de San Ignacio de Loyola. No sé si alguna de vosotras lo ha visitado. Pues yo, por los años 80, 81, estaba con otro devoto allí, en el santuario, distribuyendo el libro de Krishna a las monjas y a los curas. Había mucha gente, llegaban autobuses, porque ahí hay un mausoleo, porque es el fundador de los jesuitas. Y entonces, era de 11, 12 de la mañana, ya habíamos repartido muchos libros. Como os dije el otro día, vendiendo esos libros compramos esta finca. Estuvimos 10 años, viajando por toda España. Y entonces un sacerdote se nos acercó, dice, el director de aquí quiere hablar con ustedes dos. Nos llevó a un despacho muy grande, muy bonito. Ahí estaba la tumba de San Ignacio de Loyola. Y dice, sentaros. Dice, vosotros sois jóvenes y no sabéis nada, pero yo he estado de misionero en la India y estáis distribuyendo este libro. Parece que uno de los curas que nos había comprado el libro se lo había llevado al director. Estáis dando el libro de Krishna, pero no sabéis que a Krishna lo mató un cazador. Hasta gente muy culta y erudita se confunde. Solo conté esta historia porque a Dios, ¿cómo lo van a matar? Bueno, gracias por vuestra atención
Sri Chaitanya Charitamrita ki, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Premanandi, Hari Hari.